Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizaremos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Esta semana presentaré yo la parte de la operación real del sistema y como siempre pues vamos a empezar analizando la evolución de la demanda eléctrica en resolución semanal. Como pueden ver en este gráfico, en la línea roja vemos el año actual y en la línea naranja el año pasado. Hace 2 semanas les había comentado que habíamos tenido una fuerte caída en la demanda eléctrica por debajo de los 4 teravatios hora, que bueno, había sido puntual, ¿no? por el puente que habíamos tenido esa semana, que al final y el lunes y el martes se había comportado la demanda como con valores del fin de semana bastante bajos. En las últimas 2 semanas hemos visto cómo se ha ido recuperando esa demanda y ya en concreto ha aumentado esta semana un 3% con respecto a la semana anterior. Estamos en un nivel de 4,3 teravatios hora y como podemos ver en este gráfico, comparándolo con los años anteriores, vemos cómo seguimos por debajo de la distribución de los últimos 9 años. En concreto ha sido un 10% inferior al 2021, pero bueno, estamos en lo que les digo, en 4,3 teravatios hora y el mínimo había sido 4,5 y el máximo 5,1, o sea, nos encontramos por debajo y esto pues es debido al autoconsumo, ¿no? que hace que disminuya la demanda, también a la desconexión de grandes consumos industriales por los precios altos que hemos tenido este año y también por las temperaturas atípicas, ¿no? y especialmente estamos teniendo temperaturas un poco más cálidas que otros años y también pues eso hace que no se necesite utilizar tanto la calefacción. Es verdad que están empezando a ser más frías, pero tampoco tan frías como otros años. A pesar de esta subida en la demanda, vemos que el precio cayó y cerró en 102 euros el megavatio hora. Esto es 20 euros por debajo de la semana anterior. Es el segundo precio más bajo del año. El más bajo lo tuvimos a mitad de octubre, que llegó a los 100, y bueno, este es 2 euros solo por encima del mínimo. Al final el precio bajó principalmente por la fuerte generación eólica. A mitad de octubre ya tuvimos semanas con bastante generación eólica en el mix. Hablábamos de que la eólica representaba el 39-34% esa semana y esta semana ha aumentado todavía esa participación en el mix y ya ha representado un 44% en la península. Otro parámetro que me gusta comentar en este gráfico es el year to date, que a falta de un mes y medio para terminar el año, estamos con valores en torno al 176 euros megavatio hora. Hemos visto cómo este promedio ha ido bajando en las últimas semanas, pero bueno, sigue siendo sustancialmente alto si lo comparamos con 2021 y 2020, que estamos en 104 y 33. Pues como les comentaba, el precio bajó por una fuerte generación eólica y eso lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Donde les mostramos la generación eólica y solar para Portugal, España y Francia y vemos pues cómo la generación eólica ha sido bastante alta en los 3 países que le mostramos. Especialmente el miércoles, donde alcanzamos el valor horario máximo de generación eólica. En España alcanzamos los 18,6 gigavatios en la hora. En todo el año 2022 no habíamos superado esos 18 gigavatios y esta semana durante varias horas los superamos. No es el valor máximo de generación eólica en una hora. En 2021 fue cuando tuvimos el valor máximo y fueron cerca de 20 gigas, pero bueno, estábamos cerca de alcanzar ese máximo. Y esta fuerte generación eólica, pues lo que ha provocado es una reducción, ¿no? en la generación solar. Lo podemos ver el miércoles, donde con mucha generación eólica el recurso solar pues bajó considerablemente. Para comentar y que puedan apreciar, ¿no? la fuerte generación eólica de esta semana, hemos añadido esta semana 2 gráficos donde pueden ver es un poco el estilo del de la demanda eléctrica. Aquí pueden ver la generación eólica semanal para los años desde el 2014 al 2022, otra vez en rojo el año actual y en naranja el año pasado. Y pueden ver cómo esta semana se han superado los 2 teravatios hora. Esta cifra es bastante alta y en todo 2022 no la habíamos superado, pero sí que podemos ver que otros años, por ejemplo el año pasado, sí que se veían en semanas puntuales, sí que se habían superado.
Interesante ver que esos valores se han superado siempre pues a principio de año o a final de año, que es cuando la generación eólica, a pesar de ser bastante volátil, en la península ibérica vemos como podemos decir que hay un cierto patrón de generación alta a principio y a final de año y generación más baja en primavera y en verano. Esta generación eólica alta, como les decía, ha provocado una generación solar mucho más baja, incluso ha sido más baja que en la misma semana del año anterior. Y con este gráfico pues podemos ver, ¿no?, la complementariedad que tiene con la eólica. Al final, cuando la generación eólica es más alta en los meses primeros del año y en los últimos, la solar más baja, ¿no?, y más alta pues en primavera y en verano. Ahora continuamos con el mix de generación a lo largo de la semana. Podemos ver cómo las tecnologías bases por el lado de la nuclear seguimos con 6 gigavatios de promedio en la semana. No estamos generando a plena capacidad porque estaban de ellos dos en mantenimiento y previsto que entre esta semana, a ver si ya conseguimos la semana que viene tener todo el parque nuclear disponible. La cogeneración está en torno a los 2,4 gigavatios hora, bajó un poquito con respecto a la semana anterior. Y por el lado del gas vemos cómo el día que hubo mayor generación con gas fue el lunes, coincidiendo con menor generación eólica. Ya luego incrementó esta tecnología y permitió que el gas redujera su generación. La hidráulica sigue generando en los momentos de mayor demanda, permitiendo flexibilidad al sistema. La eólica y la solar ya la hemos comentado en los gráficos, en las diapositivas anteriores. Y por último, pues comentar que en las exportaciones estuvimos exportando durante todas las horas a Francia y eso pues se tradujo al final en precios más altos, como pueden ver en este gráfico, en Francia que en España. Esta semana hemos perdido acoplamiento con Francia. Llevábamos varias semanas hablando de un 51-52% de acoplamiento con los precios franceses. Esta semana hemos alcanzado solo un 4%. Al final vemos precios muy altos en Francia, ¿no?, por la crisis energética que están teniendo. Al final más de la mitad de sus reactores nucleares están parados y esto pues provoca un incremento en los precios. Por el lado de España, precios bastante volátiles. El precio diario más alto lo tuvimos el lunes, que fueron 140 euros el megavatio hora, cuando teníamos menos viento. Y el precio más bajo diario fue el sábado, en torno a los 67. Y ya si miramos en resolución horaria, el más bajo lo tuvimos en la madrugada del jueves, que se está en torno a los 10 euros el megavatio hora, marcado por renovables, cogeneración y residuos. Y el más alto fue a las 8 de la mañana el viernes, que alcanzó casi los 240 euros el megavatio hora, marcado por la hidráulica. Por último, comentarles la compensación al gas, que le añadimos también en este gráfico, que es la línea naranja, y al principio de la semana tuvo valores positivos y luego el fin de semana pues cambió y tuvo valores negativos. Esto era todo lo que les quería comentar. Ahora dejo a Adrián que siga con la parte de commodities. Gracias, María. Buenos días. Bueno, pues tenemos aquí que se ha producido la primera inversión semanal desde hace 2 meses y medio. Desde entonces, desde los máximos históricos, no habíamos tenido más que precios descendentes todas las semanas. Ya dijimos que esta alza de aquí no es tal porque aquí había habido cambio de contrato de noviembre a diciembre, pero el de diciembre seguía cayendo y, sin embargo, ahora sí, esta semana se ha producido la primera caída desde la primera alza desde aquellos máximos de finales de agosto. Básicamente lo que está detrás de este alza, pues bueno, son temperaturas más acordes con la época del año, nada extraordinariamente frío, pero sí dejamos atrás pues ese calor que ha hecho durante todo el mes de octubre y casi el principio de noviembre, y también pues paradas inesperadas en una de las mayores plantas noruegas, en Asgard, que equivale pues a 20 BCM anuales, por un fuego. Entonces ahí es verdad que es lo que estamos diciendo últimamente, que el suministro, la estabilidad del suministro es uno de los principales directores de los precios, y siempre que vaya a haber algún fallo en el mismo, pues los precios se van a resentir, van a subir. También desde el punto de vista del gas natural licuado, pues también hay retraso
en el inicio de operación en Freeport, que sabéis que es una planta, una de las principales americanas que ya hemos dicho aquí, que está en parada desde junio por otro fuego que se produjo allí y pese a que se preveía que estuviera en operación a mediados de noviembre, pues ahora ya se retrasa eso hasta diciembre o incluso un poco más adelante, según el analista que se consulte. Entonces los precios, bueno, pues subieron hasta los 128 euros megavatio hora por esa serie de acontecimientos y al final pues resulta que el neto semanal es una ganancia del 18% y cierra en los 115,5. El retroceso pues se debe a que ya también ha habido proyecciones, no sé si tildarlas de valientes o de un poco temerarias, en este caso es Goldman Sachs, el que ha dicho que a final de invierno los almacenamientos europeos, pues ellos prevén que estén en el entorno del 30%, su anterior previsión era del 20% e incluso inferiores. Esto se produce pues, bueno, por la caída que está habiendo de demanda. Los primeros 15 días de noviembre, pues la demanda versus la media de los últimos 5 años ha caído un 26%. Recordar que en octubre la caída había sido del 25%, todas ellas muy superiores al objetivo que había marcado la Comisión Europea del 15%, y entonces todo esto está haciendo que los retiros de gas netos pues, hayan retrasado este año hasta el 13 de noviembre, que es el día, bueno, el año en el que más tarde se ha empezado a retirar gas de los almacenamientos europeos. Normalmente se empezaba a hacer a finales de octubre, principios de noviembre. Esta vez ha sido el 13 de noviembre, la primera vez que hemos visto pues bueno, que los almacenes se vaciaban más que se llenaban y por lo tanto pues bueno, esto ha llevado, ya digo, por ejemplo a Goldman Sachs a decir que los almacenamientos pues este año pasarán bastante tranquilos y terminarán en un 30%. Por último, bueno, la Comisión Europea mandó el primer borrador sobre un eventual tope al contrato del mes siguiente del gas, este que seguimos nosotros aquí. Es todavía está en un estadio muy inicial. Esta semana se espera más concreción porque ni se había dicho el precio sobre el cual querían imponer ese tope, ni el tiempo por el cual iban a intervenir. Es decir, si el precio supera un determinado nivel, durante cuánto tiempo tiene que hacerlo para que se aplique el tope al gas. Parece que va a estar relacionado ese tope con una serie de índices mundiales, pero todavía ya digo que está en estado inicial y no ha habido concreción, por lo tanto tenemos que esperar esta semana para ver en qué se traduce esa intención de la Comisión Europea. El CO2, ¿qué pasó con ello? Pues que cayó en este caso hasta digamos, por debajo de los 72, ya ha perdido prácticamente todo lo que ganó con esta subida que nosotros pensamos que no se debió producir, eso entre comillas, porque es verdad que ya sabemos que aquí afectan, digamos, movimientos que no son solo fundamentales, en este caso fue un movimiento claramente técnico. Bueno, pues esa ganancia importante que tuvo hace 3 semanas se ha ido poco a poco dilapidando y la semana pasada pues encadenó ya 3 continuadas de pérdidas. En este caso cerró en 72,47, un 4,4% se dejó en la semana porque en este caso sí los fundamentales permanecen débiles, la demanda está limitada por la crisis energética que estamos teniendo y sabemos, ya hemos tratado aquí muchas semanas, que va a haber un aumento de oferta en el corto plazo. Esperábamos la semana pasada que hubiera también un poco más de concreción porque iban a discutir tras la votación del Parlamento Europeo con la Comisión, pero todavía no se ha producido ninguna novedad y por lo tanto el precio, pues hasta que no haya más claridad, pues estará en los 70 bajos, entre los 70 y 75 en principio. Pero bueno, aquí aventurarse con los precios es un poco también como aventurarse con los almacenamientos en el apartado del gas, por lo tanto hay que tener siempre cuidado con cualquier proyección. El precio estará, creemos que soportado, porque como ocurre siempre cuando para de haber subastas en el mercado primario y en este caso hay un parón desde mediados de diciembre hasta principios de enero, normalmente el precio, pese a que es un evento conocido, el precio pues reacciona no cayendo. Veremos a ver si este año sube, porque ya digo que los fundamentales por el otro lado de demanda y aumento de oferta pues también parece ser que van a impedir
que haya un rally, digamos, de final de año. Pero bueno, ya decimos que aquí los niveles de precio cambian tan rápido que es complicado tener una proyección para final de año. Y por último, el petróleo tuvo una caída importante del 8,7% hasta los 87,62 dólares el barril. El mínimo fue 85,8, que es el mínimo desde principios de octubre. Bueno, aquí está ahora la guerra de declaraciones, filtraciones sobre qué va a hacer la OPEP y por qué el mercado no está reaccionando realmente a los cortes que había o si de hecho lo hizo con anterioridad, porque es cierto que los precios están por debajo de cuando se implementó la rebaja de producción, pero todavía están más altos que cuando empezaron las filtraciones sobre ese posible recorte. Bueno, ahora se está discutiendo si la OPEP pues, va o no a hacer un recorte extra. De hecho, ayer en la discusión era la contraria, si iban a aumentar la producción, pero viendo cómo están cayendo los precios ante la debilidad de la demanda y pese a, ya digo, los cortes en la producción de la OPEP+, pues bueno, parece ser que desde luego que aumentar la oferta no va a ser la decisión que vaya a tomar la OPEP+. También importante ver cuál va a ser la reacción de Rusia. Ya también está viendo esta semana, trataremos la semana que viene, pues declaraciones al respecto. ¿Cuál va a ser la reacción rusa, digo, ante la imposición del tope al petróleo ruso, si van a contraatacar con una rebaja de la producción o no? Eso dependerá, pensamos, del nivel que se establezca, porque ahora mismo el petróleo ruso cotiza con un descuento sobre el Brent y por lo tanto todo tope al petróleo que esté alrededor de los 60 o por encima no va a hacer mucho daño a Rusia, por lo tanto tendría que ser inferior a esos 60 dólares por barril y bueno, está por ver que realmente ese sea el nivel que se vaya a aplicar. Ahora mismo ya veis que estamos en 87, 85 y por lo tanto pensar en precios por debajo de esos 60 ahora mismo se antoja complicado. Por último, los futuros, ¿cómo reaccionaron ante el gas alcista en CO2 bajista? Pues bueno, en este caso retomaron la senda alcista que habían abandonado la semana pasada, pero sí que es verdad que fue curioso porque iban como con retraso con el mercado del gas. El mercado del gas tuvo la gran alza, digamos, a principios de semana, cuando se conoció la parada de la planta noruega que antes hemos comentado, y los contratos de futuro de electricidad españoles pues, han ido poco a poco incorporando esas alzas del gas en sus precios y al final han terminado, eso sí, con ganancias significativas. Por ejemplo, el Q123 lo tenemos en 174,75, ganando un 8,5%. El Q2 se fue hasta los 184, ganando un 7%, y el Q3 está en 220 con un 7%, también un 7,3% de ganancia. El CAL 23 está en el entorno de los 200 euros megavatio hora, un 5,4%, y en este caso fue el CAL 24, que ya sabéis que en las últimas semanas era el único que se apreciaba además de forma sostenida. Hemos visto que también eso pasa no solo en el Q24, perdón, en el CAL 24, sino en los CAL sucesivos, es decir, el 25 y el 26 han ido ganando sostenidamente valor en las últimas semanas y en este caso, bueno, pues fue el que menos se apreció, un 3%, pero es que yo digo que lleva desde el entorno de los 100 casi sin descanso apreciándose bueno, todas las semanas, ¿no? Y por lo tanto esta semana fue el que menos se apreció, un 3%, hasta los 151 euros por megavatio hora. Esto era todo por mi parte, María. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.